dando inicio al ciclo de charla, el cual se lleva a cabo hace 4 años, organizado por las instituciones INTA 9 de Julio, Sociedad Rural 9 de Julio, APRESID Regional 9 de Julio Casares, Carlos Casares, y Círculo Ingeniero Agrónomo de 9 de Julio. El tema que hoy convoca es el de sanidad animal. Primeramente queremos agradecer a todos los auspiciantes, a todos los sponsors, empresas que han colaborado con este ciclo, que nos ayudan a llevar a cabo todo esto. Y bueno, hoy, como decíamos, el tema que nos convoca es el de sanidad animal, que va a estar a cargo del médico veterinario Alejandro Rodríguez, el cual es médico veterinario recibido en la facultad en la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una especialización en sanidad animal realizada en INTA Balcarce, bueno, con un posgrado también en lo que es el conjunto de INTA Balcarce, Universidad Nacional de Mar del Plata, y actualmente se encuentra realizando un doctorado en la Universidad del Uruguay. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Alejandro. Al final de la jornada vamos a ir tomando notas a través de WhatsApp o del chat de la jornada para ir tomando las preguntas, y posterior a la charla, Alejandro va a estar contestando todas las inquietudes que se generen. Alejandro, buenas noches, te dejamos a vos con la disertación. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a este ciclo, ¿no?, de charlas en producción animal. Y voy a pasar a compartir la pantalla. Vamos a hablar hoy sobre sanidad animal, principalmente de las consideraciones sanitarias que deberemos tener en rodeos para cría y en rodeos en engorde, en terminación a corral. Así que vamos a dar presentación entonces a la charla. Como les decía, yo soy médico veterinario, trabajo en el INTA Cuenca del Salado, en la región acá del centro de la provincia de Buenos Aires. Yo tomo ciclo acá en la ciudad de Rauch, pero trabajamos para toda la Cuenca del Salado, una zona principalmente de cría, ¿no?, cría y recría. Y mi especialidad se basa en esto, en la sanidad, en rodeos para carne. Así que voy a comentarles mi experiencia y las observaciones que hacemos nosotros a través de la red de diagnóstico y los trabajos de investigación que tenemos vinculados a la sanidad en este tipo de rodeos. La idea y el objetivo de esta presentación es justamente describir cuáles son las enfermedades más frecuentes que nosotros vemos y que hay antecedentes, ¿no?, en rodeos para carne, ya sea en cría y en engorde de corral. ¿Para qué? Para tener un reconocimiento rápido, saber interpretar los signos que uno ve en el campo, llevar a un diagnóstico, tener herramientas, saber con qué herramientas cuenta un productor, cuenta un veterinario para el diagnóstico, y de esta manera arribar a un tratamiento que sea acorde al problema y poder también prevenir este problema acorde también al diagnóstico realizado. Y para comenzar vamos a tomar lo que es la sanidad del ternero al pie de la madre. Vamos a aprovechar justamente este momento del destete para ver qué hicimos bien, ¿no?, hasta este momento, y qué es lo que se viene con esta categoría, con el ternero que se va a destetar o que se está destetando. Y para esto primero quería buscar o tratar de focalizar cuáles son las principales causas de mortalidad y morbilidad en terneros. Y tomo este trabajo que se hizo en su momento con Seba Maresca, Quiroz García, en la zona de la Cuenca del Salado, donde se monitoreaba campos de cría. Durante 4 años hizo un monitoreo de campos que eran de cambio rural o campos CREA, en donde se hacía un seguimiento de la eficiencia reproductiva y se tomaban diferentes datos. Bueno, en este caso, uno de los datos que se tomaban era cuáles eran los problemas de enfermedad y de muerte en vacas multíparas y cuáles eran los problemas de enfermedad y de muerte en vacas primíparas o vaquillonas. Y como resultado de este trabajo, ¿no?, donde acá lo que vemos son las causas, problemas de distocia, diarrea neonatal, neumonía, problemas de abandono. O sea, lo que tenemos acá es la lista de pérdida de terneros desde el parto
hasta el destete. ¿Cuál sería la causa? Y en este lugar tenemos el porcentaje de terneros afectados y el porcentaje de terneros muertos en base a la categoría. Nos encontramos que distocia, diarrea neonatal, neumonía aparecen como principales causas de enfermedad. Y vemos, por ejemplo, que la distocia es un problema que afecta a los terneros de vaca, pero principalmente lo sabemos, ¿no? Es el principal problema de morbilidad en la vaquillona. 9,8% de las vaquillonas que fueron monitoreadas durante esos 4 años en este trabajo presentaron problemas de distocia, y eso también se traducía en una alta mortalidad, o sea, muchos terneros se pierden por problemas de distocia. Este problema obviamente que es menor, ¿no?, en la vaca, y tiene que ver por la conformación, y ya el desarrollo reproductivo no deja que se dé este problema, pero sí lo vemos como una de las principales causas de pérdida de terneros justamente en esta categoría. La diarrea neonatal aparece como una causa importante de morbilidad en terneros. 9,1% de terneros del total de hijos de vacas multíparas se ven afectados por esta patología, y un porcentaje menor llega a morir, mientras que ese porcentaje también es alto en vaquillonas. Un 10%, más de un 10% de los terneros hijos de vaquillonas sufrieron diarrea neonatal, y menos del 1% llegaba a morir. O sea, lo que se ve es que son enfermedades de alta morbilidad. ¿Qué significa eso? Enfermedades muy contagiosas, que si uno las logra atacar a tiempo o actuar de manera precoz, logra salvar la vida de esos terneros. La neumonía aparece en tercer lugar también como una causa frecuente de morbilidad en terneros y de en menor medida de mortalidad en terneros hijos de vaca multípara, y un poco también se observa este problema en la vaquillona, ¿no?, con porcentaje de morbilidad del 1,4% de los terneros hijos de vaquillona sufrieron de neumonía, y un 0,2% de esos terneros murieron a causa de neumonía. Hay un dato interesante también, es que más de la mitad de la muerte de los terneros de las vacas quedaron sin diagnóstico, indeterminado, ¿no? Esto piensen que son los diagnósticos hechos por el productor. Algunos tienen asesoramiento del médico veterinario, otros no, o sea que son las cosas que el productor respondía a la hora de que nosotros le preguntábamos de qué se murieron las vacas, de qué se murieron los terneros, perdón, o aquellos hijos de vacas y aquellos hijos de vaquillona, porque si uno ve la clasificación, no habla de abandono, temporal, mancha, bichera. Estos son los diagnósticos que podía hacer el productor a simple vista, algunos de los cuales tenía apoyo del veterinario y otros no. Vemos que hay un gran porcentaje de terneros que se mueren sin diagnóstico. Lo mismo sucede también en los hijos de vaquillona. En el total, vemos que un 13% de terneros hijos de vaca sufrieron algún tipo de problema, y un 4% aproximadamente fue la pérdida de terneros desde el parto hasta el destete en hijos de vacas, mientras que esa pérdida fue mucho mayor en vaquillonas, casi un 10% de terneros, o sea que la mortalidad o la pérdida parto-destete en vaquillonas es mucho mayor que lo que se ve en las vacas, y eso está ligado directamente a los problemas de distocia. Para ir un poquito más a fondo, también quise ver cuáles eran las causas de enfermedad y de mortalidad en terneros, pero ya realizadas por el veterinario. Entonces también tomé este trabajo realizado en la región de la provincia de Buenos Aires por Ernesto Spati y colaboradores, donde enumeran las distintas causas o los distintos diagnósticos, ahora sí hechos por el veterinario. Este era un programa de interacción profesional donde los veterinarios y los laboratorios trabajaban en conjunto con el INTA para determinar cuáles eran las causas de pérdidas de morbilidad y mortalidad en terneros. Y vemos que se repiten estos 4 problemas que recién veíamos en lo que el productor veía a campo, como neumonía, mancha, diarrea neonatal y queratoconjuntivitis, son similares. Acá no aparece la distocia, probablemente porque sea un problema que no llega a veces a ver el veterinario y directamente lo diagnostica el productor. O lo otro que estaba pensando es que puede ser que sea causa de pérdidas desde el tacto parto y no haya sido incluido como pérdidas de ternero, sino que haya sido incluido dentro de las pérdidas entre el tacto y el parto. Pero bueno, para ir un poco más a fondo, yo quiero recordarles entonces, este material está disponible en internet, es muy interesante, porque habla justamente de indicadores. Este trabajo de eficiencia reproductiva en rodeos de cría de la cuenca del Salado te habla de indicadores y de causas de pérdida en cada uno de los momentos, desde el servicio al tacto, del tacto al parto y el parto del destete,
Y este trabajo que les comentaba recién, que se hizo en interacción con los profesionales, también describe a fondo cuáles son los principales problemas sanitarios de la cría, de la recría y del engorde. Entonces, teniendo en cuenta ese primer problema que uno ve, que es la distosia, no solamente como causa de muerte, sino que también como un condicionante de la inmunidad de los terneros. ¿Por qué sucede esto? Porque la inmunidad del ternero recién nacido y durante los primeros meses de vida depende sí o sí del calostro, de las inmunoglobulinas que le pasa a la madre a través del calostro. El ternero nace prácticamente sin ningún tipo de defensas, y en las primeras horas de vida, los canales para permitir el pasaje de estas inmunoglobulinas que le pasa a la madre a través del calostro están abiertos en un 100% en el momento del parto y las primeras horas, y después de las 12 horas se empiezan a cerrar, y a las 24 horas prácticamente no queda ningún canal a nivel del intestino para que se pueda dar la absorción de los anticuerpos. En un animal que nace y calostra rápidamente, uno ve que se eleva esa concentración de anticuerpos y va a tener una protección por lo menos durante las primeras 6 semanas de vida, dependiendo del tipo de anticuerpo, pero esto le va a dar la protección durante las primeras semanas de vida a ese ternero. Cuando un animal sufre de distosia, cuando un ternero nace de distosia, muy probablemente el retraso o la interrupción en la toma de ese calostro ya lo condiciona en la inmunidad, por esto que veíamos recién. Al no calostrar rápidamente, la sobrevida de ese ternero se ve limitada durante las primeras semanas de vida. Y entonces una de las cosas que nosotros veíamos en este trabajo es que no solamente la distosia mataba al ternero de manera aguda, sino que también un 69% de las pérdidas que ocurrían entre el parto y el destete se daban ahí en las primeras 96 horas de vida, donde la distosia era el principal factor condicionante. O sea, ¿qué quiere decir esto? Los animales que no morían por distosia después morían por otra causa infecciosa, porque se veía afectada justamente ese tiempo de calostrado a partir de ese nacimiento que se dio de manera alterada, y eso condicionaba ya de por sí la vida de los terneros, sobre todo los hijos de vaquillona, porque vemos que es el mayor porcentaje. Acá vemos que se espera menos de un 3% de distocias en vacas y hasta un 6% de distocias en hijos de vaquillona. Y yo me recordaba hoy un trabajo que habíamos realizado acá en Raut, donde terneritos a los 10-12 días empezaban con coloración blanca en la cámara anterior del ojo, inflamación de las articulaciones. Bueno, lo que tenían estos terneros era una septicemia por Escherichia coli, que es una bacteria normal del ambiente, pero ¿qué tenían en común estos terneros? Todos habían nacido de distosia en un año que era el 2013, que acá hubo muchas zonas inundadas, estaba complicado la asistencia al parto, y bueno, esa distosia que tuvieron estos animales, que sufrieron estos animales, después los condicionó para justamente tener un problema que rara vez es diagnosticado a campo, y por ahí pasa como ese porcentaje de enfermedades que no tienen diagnóstico, que recién veíamos como indeterminado porque realmente cuesta saber qué puede ser lo que está pasando. Y como para concluir con esto de la distosia, sabemos que la causa de la distosia tiene un componente fetal, que es el más importante. El 75% de los problemas de distosia se dan por problemas del feto, y ese problema es básicamente el tamaño. El tamaño absolutamente grande del feto provoca que haya dificultad al momento del parto. Y por otro lado, también existe un componente materno en menor proporción que está ligado a las cuestiones anatómicas, básicamente al área muy pequeña, la falta de desarrollo de esa vaquillona, que en conjunto con el tamaño absolutamente grande del feto provoca esa dificultad y esa necesidad de asistirla al momento del parto, ¿no? El grado de desarrollo y el peso vivo de la hembra al momento del parto, más los aspectos genéticos que tienen que ver justamente con el peso del ternero, son los que están condicionando la distosia. Y ahora sí, salimos de esta cuestión que tiene más que ver con el manejo para lo que tiene que ver con las enfermedades infecciosas, y vamos a ver una de estas enfermedades que recién veíamos, la diarrea neonatal, que aparece como una de las principales causas, uno de los principales problemas sanitarios en el ternero al pie de la madre. Esta es una enfermedad, como decía recién, infecciosa, contagiosa, que está dada por bacterias y virus de una transmisión muy alta y que suele presentarse en terneros que tienen entre 15 y 21 días de vida. Y justamente está condicionada por la falta de anticuerpos o la falta de protección de esos terneros en las primeras semanas de vida. Como signos clínicos, esto creo que es bastante frecuente de ver en campo,
no hay problema para reconocer este tipo de enfermedad, ya les digo, son terneros que tienen 20, 30 días de vida y uno los ve que están con diarrea, enseguida aparecen deshidratados, hay pérdida de peso, caída, los ve postrados, y si no hace un tratamiento probablemente esos terneros se mueran. Y tenemos la posibilidad, si queremos, de complementar el diagnóstico. Se puede tomar una muestra de materia fecal y enviar al laboratorio para que nos puedan identificar cuáles son los agentes que están involucrados, pero por lo general se trata de la combinación de un virus, que es el rotavirus, más una serie de bacterias en donde está involucrada la Escherichia coli. En ocasiones también aparece la salmonela y puede haber también otros agentes bacterianos dando vuelta. El tratamiento también es algo que creo que el productor y los recorredores lo saben, es la aplicación de antibióticos y una rehidratación lo antes posible para ese ternero que sufrió una deshidratación aguda, ya que si no hay hidratación el antibiótico no va a poder cumplir su efecto. Y los antibióticos de elección para este tipo de problema es la enrofloxacina, la oxitetraciclina, y yo lo que considero también que sería importante en este tipo de enfermedad, los antipiréticos, o sea, los antifebriles, algún tipo de AINES que ayude a bajar también la fiebre del animal para que tenga una mejor recuperación. El uso de antidiarreicos tiene, a veces un poco es controversial el uso, porque algunos opinan que la diarrea es un mecanismo de defensa y es una forma de liberarse de esos virus y bacterias que tiene el animal en su intestino, pero también si el animal no corta la diarrea, continúa la deshidratación. Entonces, bueno, esto será consideración del veterinario en cada uno de los casos y será criterio del profesional la idea de aplicar o no un antidiarreico. Hay una cuestión que tiene que ver con el manejo, es que si uno tiene en cuenta que la diarrea aparece a los 20 días de vida, si uno pudiera ir separando, haciendo un corte de parición, uno lo que hace es proteger a los terneros que recién están naciendo de que no se empiecen a infectar y no empiecen justamente a incubar esta enfermedad. Entonces se habla de que cuando uno tiene estos brotes de diarrea, que por lo general llegan a altas morbilidades, tenés un 30, un 25% de terneros afectados, lo ideal sería ir separando por edad para que los más grandes con diarrea no empiecen a contagiar a los más chicos. También es importante tener en cuenta ir rotando los lotes de parición, porque uno de los agentes que afecta esta enfermedad, que es el rotavirus, vive hasta más de un año en la pastura. Incluso sobrevive el invierno, entonces puede estar de una aparición a otra estos agentes en el ambiente. Sería bueno de vez en cuando, o sería bueno después de haber tenido un brote grande de diarrea, tratar de que las vaquillonas no vayan a parir a este potrero. ¿Y por qué digo vaquillona? Porque son las que inmunológicamente tienen menos experiencia y en donde los problemas de diarrea suelen ocurrir con mayor frecuencia más que en los hijos de vaca. Esta enfermedad de la diarrea natal tiene una ventaja, es que tiene un control, una forma de control que es a través de la vacunación. La vacuna contra la diarrea natal se aplica en los vientres, porque uno lo que pretende es generar inmunidad, generar anticuerpos para que sean transferidos a través del calostro durante las primeras horas de vida a ese ternero. Entonces, como plan de vacunación, lo que se hace es, antes de que empiece la temporada de parto, por lo menos 30 días antes, se aplica la vacuna de diarrea en las hembras. En el caso de las vaquillonas, serían 2 dosis, con intervalo de 20, 30 días, y cuando el año próximo, en el momento de que ya pasó a la categoría vaca, solamente con una dosis refuerzo sería suficiente como para reforzar la inmunidad y que le transfiera esos anticuerpos, esa defensa al ternero lactante. Está comprobado, hay trabajos que demuestran que esta vacuna de la diarrea baja la incidencia, o sea, baja el porcentaje de animales afectados, reduce la severidad de la diarrea. ¿Esto qué significa? Que te da tiempo a tratarlo y que los animales sobreviven. Es un dolor de cabeza cuando aparecen las diarreas porque el recorredor se la pasa por ahí media mañana o toda la mañana curando animales, pero bueno, la ventaja que tiene es que cuando uno está aplicando las vacunas, esos tratamientos surgen efecto siempre y cuando llega a tiempo, ¿no? Y otra de las cosas también que provoca la vacuna es que baja la tasa de transmisión, baja la cantidad de carga viral y bacteriana que tienen las diarreas, y de esa manera es como que va disminuyendo la probabilidad de contagio contra otros terneros. Bueno, eso por un lado, el tema de la diarrea. Seguimos entonces con los terneros al pie de la madre y aparece otra enfermedad que es la neumonía o el complejo respiratorio bovino. Esta también es una enfermedad infecciosa, contagiosa, pero también una enfermedad que en cría es muy oportunista.
muchas de las bacterias que ocasionan la neumonía están en las vías aéreas del animal. Lo que están esperando es un momento de caída de las defensas para poder invadir el pulmón. Y esa caída de las defensas, esa ruptura de las defensas, muchas veces se dan a partir del transporte, del destete, de alguna situación climática extrema, o solamente a veces por las diferencias, ¿no?, de temperatura durante el día y la noche, cuando arranca el otoño. Las deficiencias de cobre también pueden llegar a condicionar las defensas de ese ternero. Y bueno, incluso como decía antes, el destete generalmente es el efecto gatillo. Las neumonías en cría, nosotros las vemos a los 20, 30 días después de haber destetado, que empiezan a aparecer. Y cómo uno reconoce que es una neumonía también, es algo que se ve en el campo, recién lo vimos como algo frecuente, algo que el productor ya reconoce, que también tiene su diagnóstico veterinario. Y se reconocen porque los animales empiezan con tos, lagrimeo, secreción nasal, hay dificultad para respirarlos. Uno ve a los terneros con el cuello estirado, ¿no?, con las orejas caídas. Los terneros se aíslan del resto, baja el consumo de alimentos. Si uno le pone el termómetro, ve que hay aumento de temperatura o permanecen echados. Bueno, estos son algunos de los signos de los cuales puede haber uno o pueden estar todos. Lo más importante acá es que a la primera de ver cualquiera de estos hay que llegar con el antibiótico, porque si avanza el grado de neumonía, ya la capacidad de recuperación, la capacidad de poder tratar ese ternero y que el tratamiento sea exitoso, caen rápidamente. Esto tiene que ver con el diagnóstico. Así se ve un cuadro de neumonía que pareciera que fuera fácilmente reconocible al hacer la necropsia. Esto lo que se ve es una bronconeumonía con un exudado purulento que afecta principalmente la porción cráneo-ventral de este pulmón. Y acá incluso se ve cómo la fibrina se pega a la parrilla costal. Acá no habría dudas de que hay un cuadro de neumonía, pero bueno, muchas veces puede llegar a costar. No es tan simple, por lo tanto, es necesario muchas veces complementar el diagnóstico con la toma de muestra. Una toma de muestra de este pulmón nos permitiría poder arribar a un diagnóstico etiológico, saber qué tipo de bacteria es la que está actuando. Y esto lo digo también porque me ha pasado de ir a ver terneros destetados con signos respiratorios y me encuentro con este otro cuadro que también es una neumonía, pero que no se trata con antibióticos. Es una neumonía parasitaria de Dictyocaulus viviparus. Lo que se ve ahí son larvas de parásito que están en las vías aéreas, y por eso la importancia a veces también del diagnóstico, ¿no?, de arribar a un diagnóstico de la necropsia para poder saber cómo actuar y con qué tratamiento dar en ese tipo de problemas. La importancia también de la toma de muestra de las neumonías nos permite hacer un cultivo. Estas son las causas de neumonías en rodeos de cría de Estados Unidos, donde los agentes involucrados son similares a los que nosotros vemos en nuestro país. Entonces, para poder arribar a un tratamiento, primero tenemos que hacer el diagnóstico y el antibiótico es el tratamiento ideal. Entonces, para esas neumonías que son bacterianas, como decía antes, en estadios iniciales, es importantísimo identificar a tiempo y actuar lo antes posible. Y de entre los antibióticos que están indicados para este tipo de problemas, encontramos la penicilina, la oxitetraciclina, la enrofloxacina, la tilmicosina, clorfenicol y tultramicina como alternativas para el tratamiento con antibióticos. También surge acá la pregunta, ¿no?, de usar un antiinflamatorio. Son animales que están con fiebre. Yo creo que estaría indicado para alguno de estos casos poder bajar la fiebre y recuperar justamente el estado de esos animales. Entonces, considero que sería oportuno, junto con el antibiótico, usar algún tipo de desinflamatorio y antipirético para la salud de ese animal. Y al igual que en la diarrea, tenemos forma de prevenir la neumonía y ayuda muchísimo a reforzar las defensas y a reforzar la inmunidad de esos terneros, la vacunación, ¿no?, contra el síndrome respiratorio bovino. Si tuviéramos una aparición durante los meses de julio, agosto, septiembre, sería ideal comenzar ese plan de vacunación, por lo menos en noviembre, diciembre, con 2 dosis, ¿no?, como primo vacunación, como primera vez que se vacunan esos terneros, dar 2 dosis con un intervalo de 21 o 30 días, según como indique el laboratorio de fabricación de la vacuna, y hacer un refuerzo antes del destete, y no durante el destete. ¿Por qué?
porque ese refuerzo va a permitir llegar con una buena inmunidad al momento del destete, y que es justamente el momento clave o el momento efecto gatillo, lo hace el destete porque baja las defensas del animal, entonces estar preparado para ese momento. Otra de las enfermedades que veíamos descritas dentro de la mayor prevalencia en terneros es la mancha, otra enfermedad también bastante conocida por el productor, ¿no? Es una enfermedad también infecciosa, pero que está asociada a la ingestión de esporas, como muestra acá en este gráfico, esporas que están en la tierra y que una vez que llegan al tracto digestivo pasan a la sangre y se van a acantonar en las grandes masas musculares esperando que haya un golpe. En el momento en que hay un golpe, esas esporas van a pasar a la forma bacteriana en la producción de toxinas y es donde se dan los cuadros de enfermedad. Por eso es que esta enfermedad, la mancha, está muy asociada a los encierres o a momentos por ahí de movimiento de animales, porque se pueden generar estos golpes que dan un ambiente propicio para el desarrollo de la bacteria, o mejor dicho, para el desarrollo de estas esporas, y que puedan generar sus toxinas. Es una enfermedad que se da entre los 3 meses y los 2 años. ¿Y que afecta, como les decía, a las grandes masas musculares? Por lo general la vemos alrededor del cinturón escapular, se ve también a nivel de los glúteos, en las piernas, ¿no? A nivel del tren posterior, puede afectar el corazón, también la lengua, y provoca una necrosis muscular que es bastante característica cuando uno hace la necropsia, que no debería de un hematoma, ¿no? Son bastantes común, ¿no? Esta confusión. Lo que tiene la mancha es que se da en profundidad. O sea, por lo general el hematoma uno lo ve a nivel del subcutáneo y no se traduce en profundidad. Sin embargo, uno ve en los problemas de mancha, sobre todo, es que esa lesión se encuentra en lo profundo del músculo, como en este caso estos terneros que fueron vacunados en el momento, esto fue un encierre contra aftosa, y uno de los terneros queda tirado en el corral y cuando vamos a hacer la necropsia nos encontramos con lesiones de mancha. Es una enfermedad que no tiene tratamiento, es una enfermedad hiperaguda, cuando la bacteria empieza a generar sus toxinas afectan rápidamente al animal, entonces no hay forma de revertir el cuadro. Lo que sí podemos hacer es prevenirla, y es una vacuna que la podemos dar en conjunto con la de la neumonía, ¿no? Y como dije antes, sería ideal la primovacunación empezar en noviembre, octubre, noviembre, diciembre, cuando ya esos terneros tienen más de 60 días de vida, y hacer el refuerzo antes del destete. Y en conjunto con las enfermedades que afectan al ternero, aparece otra también infecciosa, muy contagiosa, que es la queratoconjuntivitis, una enfermedad que está dada por una bacteria que se llama Moraxella, pero que están actuando un montón de factores que le dan puerta de entrada a esa bacteria. O sea, de por sí sola no actúa, sino que necesita la acción de, por ejemplo, la exposición al sol, el polvo, lesiones físicas que muchas veces las dan los forrajes diferidos, acciones de virus como puede ser el IBR, la caída de las defensas a partir del estrés. Entonces eso provoca una puerta de entrada para que pueda invadir esta bacteria que afecta las distintas capas del ojo. Si uno hace un tratamiento a tiempo con antibiótico, puede revertir el cuadro, sobre todo, como decía recién, en estadios iniciales. Y una de las cosas que nosotros hemos probado y que hemos visto que nos dieron utilidad es, además de hacer el tratamiento con antibiótico, es utilizar alguna solución de lavaje, alguna solución tópica que baje un poco también la carga bacteriana y haga de antiséptico, ¿no? Una especie de colirio de limpieza para mejorar la cicatrización y bajar, como decía recién, la carga bacteriana a nivel del ojo. Pero sin duda es que si uno no llega a tiempo con el antibiótico y no agarran estos primeros estadios donde se ve el eritema o la coloración rojiza del ojo, ya cuando llegan estos tipos de estadios, la capacidad de poder recuperarlo es menor. Entonces hay que estar atento. Donde el ojo empieza con el lagrimeo y se empieza a enrojecer, sería el momento indicado para hacer el tratamiento con antibiótico que recién les comentaba. Acá ya vemos un estadio un poquito más avanzado, donde empieza a formarse la nube, y acá la nube ya tomando prácticamente todo el ojo. Esta vacuna de la queratoconjuntivitis viene combinada, o uno mejor dicho, la puede combinar dentro de este plan sanitario en los terneros. Entonces volvemos a lo mismo. Terneros que tienen más de 60 días, damos las 2 primeras dosis con intervalo de 21 a 30 días y la dosis refuerzo antes del destete. Entonces así nos queda
En conjunto, la vacunación contra enfermedades clostridiales como la mancha, la vacunación contra queratoconjuntivitis y la vacunación contra neumonía, prácticamente dadas en manera simultánea. Y otra cuestión, o otro problema sanitario muy frecuente de los terneros al pie de la madre es la falta de cobre. Una deficiencia que ya fue recontra caracterizada en nuestra zona, al punto tal de casi que si uno toma una muestra de sangre de 10 terneros, se va a encontrar con deficiencia justamente a nivel de la sangre. En mayor o menor medida, la mayoría de los terneros de la cuenca del Salado que nosotros vemos tienen deficiencia de cobre, y esta deficiencia afecta la coloración y el aspecto del pelo, justamente como se ve en esta foto, el aspecto blanquecino alrededor de los ojos, la ganancia de peso, la susceptibilidad a infecciones. Y también, como señala acá, está visto por algunos autores, para otros no llegaron a concluir lo mismo, de que la deficiencia de cobre puede llegar a también afectar lo que es aspectos reproductivos de la hembra, ¿no? De la vaquillona y de la vaca. Pero sin duda que el principal problema de la falta de cobre lo tiene el ternero al pie de la madre. Primero porque la leche es escasa justamente en la concentración de cobre, entonces uno lo que tiene que hacer es suministrarle a la vaca cobre durante la gestación para que se lo transfiera al hígado, al ternero, durante la gestación, y esto le sirva durante los primeros meses de vida. Pero una vez que se agotan esas reservas de cobre, que suelen ser a partir de los 2 meses de edad del ternero, uno debería empezar a instaurar algún programa de suplementación inyectable. Entonces, por eso lo que nos recomendamos nosotros es, en la vaca, durante la gestación, suplementar con cobre para que haya una transferencia vertical, o sea, de la vaca al ternero que se está gestando. Y a partir de los 2-3 meses de vida, comenzar con un plan de suplementación en el ternero. Esto se va a ver reflejado justamente en una mayor ganancia de peso, en una mejor respuesta a las vacunas, en una mejor sanidad, y también en el aspecto general de esos animales. Y lo digo porque nosotros hemos hecho ensayos justamente probando suplementaciones y nos hemos encontrado con este tipo de resultados. Una cuestión que a veces suele surgir en el ternero al pie de la madre es si es necesario desparasitarlo, ¿no? Y esto lo pongo en duda, lo pongo en consideración porque en ciertas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, no sería necesario desparasitar a un ternero al pie de la madre. ¿Y por qué? Porque cuando existe bajo riesgo, y ese bajo riesgo está dado por años que tienen características climáticas normales, lo que sucede es que hay muy poca contaminación por parte de la vaca a la pastura, al forraje. La vaca ya inmunológicamente ya está preparada para contrarrestar la acción de los parásitos, entonces no es una eliminadora de huevos. Por lo tanto, no está contaminando la región donde está empezando a consumir el ternero. Por otro lado, también existe una dilución de la infestación producida por el aumento en la cantidad de forraje que se da durante los meses de verano, y el hecho de que las larvas que están en la pastura estén expuestas al sol ya baja también muchísimo la carga. Ahora bien, entonces, bajo estas situaciones uno no recomendaría nunca estar desparasitando a un ternero al pie de la madre, porque no se justifica por estas cuestiones que tienen que ver con la epidemiología de la enfermedad. Ahora bien, ante casos de años que son anormales, años de sequía, donde uno ve que el estado corporal de la vaca se viene en picada y que esa vaca evidentemente no va a tener la misma inmunidad que una vaca en buen estado, en donde la superficie o la disponibilidad forrajera se ve limitada, y esto expone al consumo de forraje justamente alrededor de las bostas y demás, uno podría llegar a considerar la necesidad de estar desparasitando terneros al pie de la madre. Ante la duda, también tenemos una herramienta de diagnóstico que es el recuento de huevos en la materia fecal, lo que se conoce como el HPG, que con un mínimo de 10 animales, o ideal 20, uno puede tener la idea aproximada de cuál es el grado de infestación que tienen esos terneros. Esta herramienta de diagnóstico es sencilla, es práctica, tiene bajo costo, y los resultados son casi inmediatos, porque uno llega al laboratorio y ya quizá al otro día o dentro de 2 días siguientes ya tiene el resultado y tiene un panorama, por lo menos, de la situación parasitaria de esos terneros. E incluso también, si uno quisiera, hasta podría
aplicar un antiparasitario, tomar una muestra 14 días después y evaluar la eficacia de ese antiparasitario que acaba de utilizar. Entonces, ¿se justifica desparasitar al ternero al pie? Bueno, será por cuestión de análisis de la situación, como decía recién, las condiciones epidemiológicas, si se justifica o no darle un antiparasitario al ternero al pie de la madre, y tenemos la herramienta del diagnóstico como el HPG para también poder justificar el uso de ese antiparasitario o no. Y esto va a estar atado a lo que va a venir después en el uso racional, ¿no?, de este tipo de productos, de este tipo de fármacos, a raíz de los problemas de resistencia que ha empezado a haber, en los últimos ya 10 años se empiezan a observar a raíz del uso indiscriminado y no racional de productos antiparasitarios. Y abandonamos entonces al ternero al pie de la madre y pasamos sí ahora a lo que es la etapa de destete y recría, donde el principal problema, o sea, podemos decir entonces que en la cría, si uno tiene contemplado la neumonía, querato, los problemas de mancha, ya tiene prácticamente el 80-90% de los problemas sanitarios, no digo resueltos, pero por lo menos los tiene considerados. Si a eso le sumamos también la forma de prevenir los problemas de histosia a partir de la elección de genética de toros que te lleven a un bajo peso al nacer, es como que tiene gran parte de los problemas sanitarios considerados. No digo resueltos, pero por lo menos uno ya está atento a lo que puede llegar a suceder. Pasamos a la recría, y en esta etapa, luego del destete, el principal problema sanitario son los parásitos. La enfermedad parasitaria, como existía antes, ya casi que deja de existir, que eran terneros que se morían por parásitos. El uso de los antiparasitarios y la ventaja que han traído los antiparasitarios han llevado a que no se padezcan este tipo de casos o de problemas, y es muy raro de ver terneros que mueren por parásitos. Pero sí tenemos el problema de la parasitosis subclínica, que tenemos pérdidas que no llegamos a ver a simple vista, ¿no? Básicamente la pérdida de kilos que se dejan de ganar por la presencia de parásitos, o en el caso de las hembras de recría, que ahora vamos a ver, la falta de desarrollo reproductivo que ocasionan los parásitos. Para esta parte de la charla me basé, hay un trabajo muy interesante, hay un libro muy interesante que está hecho por Pedro Estefan y César Fiel, en conjunto con el IPCBA, que habla de todo este tipo de temas y está muy práctico para poder verlo y poder aprender más sobre esta problemática. Esta problemática que aparece en los meses de otoño e invierno, porque yo les decía recién que durante el verano lo que produce el sol es la desecación de esas larvas que están en el forraje, entonces la humedad, la baja temperatura y la lluvia de otoño e invierno ya hacen proclive al desarrollo de estas larvas a partir de los huevos en el forraje. Y si uno ve este gráfico donde te muestra los meses del año, en violeta lo que vemos es cómo se contamina la presencia de huevos en materia fecal de los terneros, y en rojo vemos la infectividad de la pastura, o sea, la caída de los huevos al pasto y cómo las larvas se van desarrollando en el pasto. Vemos que esa contaminación es máxima o es alta a partir de los meses de otoño e invierno, y empieza a caer abruptamente ya a partir de los meses de octubre, noviembre, donde arranca la primavera a partir de septiembre, donde los terneros ya empiezan a cumplir un año de edad, empiezan a tener defensas, pero a su vez también van cambiando las condiciones climáticas que no hacen proclive al crecimiento de las larvas en la pastura. Y en este gráfico vemos cómo se evidencian las consecuencias en el peso vivo en terneros que han sido destetados a los 6 meses de edad, y tenés un grupo que han sido bien controlados contra los parásitos, o sea, que recibieron de manera frecuente un antiparasitario, y terneros que no reciben un antiparasitario, y se ven esas diferencias justamente en el peso vivo, el impacto parasitario en el peso vivo, en una pérdida que es irremontable, o sea, acá no hay compensación que valga, y que justamente el periodo crítico es, como les decía recién, durante el otoño-invierno, desde que los terneros son destetados a los 6 meses de edad hasta que cumplen un año, en agosto, septiembre, donde se corta la peligrosidad. Y hay otro momento clave que es a los 18 meses de edad, que se conoce esto como la estratagiasis de tipo 2, que son aquellas larvas que se incorporaron dentro de la pared del cuajo durante los meses a partir del año de vida, y que
surgen a partir del otoño próximo y ocasionan un daño a nivel del cuajo, a nivel de la mucosa abomasal, que se conoce como estratagiasis de tipo 2. Pero bueno, básicamente esto lo que quiere mostrar es cómo se afecta la ganancia de peso y el peso vivo de terneros que no tienen ningún tipo de control antiparasitario durante el periodo de recría. Y en este caso se ven las consecuencias similares, pero a nivel reproductivo en vaquillonas, y se ve cómo es el útero de una vaquillona que ha tenido tratamiento con antiparasitarios y el útero de una vaquillona que no sufrió, que no tuvo, mejor dicho, ningún tipo de control contra parásitos, y esto también se traduce en el tamaño de los ovarios. Entonces uno ve que el efecto de las infecciones parasitarias sobre el desarrollo genital en la recría de hembras, en lo que es el útero y a nivel de los ovarios. En este trabajo también observaron que aquellas hembras que no tenían ningún tipo de control antiparasitario durante la recría, tenían un mayor porcentaje, mejor dicho, un mayor porcentaje de hembras que no fueron controladas tuvieron una menor área del canal de la pelvis. A diferencia justamente de aquellas que fueron controladas, el mayor porcentaje tenía un área considerable. Entonces uno puede también observar que una hembra sin un control adecuado de parásitos durante la recría va a haber afectado no solamente el desarrollo de sus órganos reproductores, sino que también el esqueleto óseo que le permite justamente la salida del canal de parto. Y volvemos al problema del principio, ¿no? El problema de distosia como una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad de terneros en hijos de vaquillón. Pero bueno, sin duda entonces que por lo que veíamos recién y por cómo se dan las condiciones climáticas, la situación estresante de un ternero recién destetado, el cambio a una nueva dieta, la baja disponibilidad que puede llegar a sufrir durante el otoño, ponen a esta categoría en primer lugar a la hora de hacer el control antiparasitario, ¿no? El ternero de destete y la ternera de recría, el ternero y la ternera de recría. En segundo lugar, podemos considerar a la vaquillona después de su primer parto, porque el parto es un momento de inmunodeficiencia, donde justamente se da una caída fisiológica de la defensa del animal y lo puede hacer proclive a sufrir problemas parasitarios. Y en tercer lugar, yo consideraría esa vaca, ese caso individual de una vaca que está perdiendo estado corporal, que por ahí no está en el mejor estado, y lo tomaría como casos individuales, pero teniendo en cuenta lo que ya había dicho con el ternero al pie de la madre, no consideramos que la vaca sea una categoría para estar desparasitando. Sí, el toro, porque el toro tiene una susceptibilidad por el tema del sexo, hay una susceptibilidad ligada al sexo que tiene que ver probablemente con la testosterona, que los hacen susceptibles, por lo tanto, los toros deberían ser desparasitados, sobre todo antes de iniciar el servicio para tener un estado ideal en ese momento. Y dentro de los antihelmínticos que tenemos disponibles para bovinos en Argentina, nos encontramos con los que son los lechosos de la familia de los benzimidazoles, donde por ahí los más representativos que conocemos son el ricobendazol, el febendazol, los que vienen para tratamiento oral o tratamiento inyectable. Después nos encontramos con otra familia de drogas que son los imidazotiazoles, donde están representados por el más conocido quizá por nosotros, que es el levamisol. Las lactonas macrocíclicas, que son las más utilizadas, donde encontramos la ivermectina y la doramectina. Y actualmente, en los últimos años, se ha agregado el grupo en bovinos, que son los aminoacetonitrilo, donde está representado por el monepantel. Estas serían las 4 familias de drogas que tenemos disponibles para el uso como antiparasitarios para parásitos gastrointestinales. ¿Y a qué viene esto? ¿A qué viene conocer la familia? Porque lo que se ha observado, como decía hoy, es que aumenta la resistencia antihelmíntica. ¿Qué es lo que aumenta? Que la cantidad de parásitos, o mejor dicho, cada vez son más los parásitos capaces de tolerar dosis de antiparasitario que antes uno sabía que tenían acción letal. Y esta capacidad que adquieren los parásitos, a su vez, se puede transferir genéticamente, o sea, la transfieren a la descendencia. Un relevamiento hecho a nivel nacional en el año 2014 y 2015, demostró que en 62 campos del país, en el 95% de los campos que fueron evaluados la resistencia antiparasitaria, el 95% presentó al menos resistencia contra los antimicrobianos en al menos un grupo
de los productos. El 94% presentó resistencia a la ivermectina, el 35% a los benzimidazoles, el 33% combinado a la ivermectina más los benzimidazoles, y no se observó resistencia al levamisol. Este dato, bueno, despertó muchísima polémica porque incluso superaba lo que se había visto años anteriores, superaba ampliamente, o sea, saber que en el 95% de los campos muestreados hay problemas de resistencia, es un dato durísimo, y que llevó justamente a cambiar la forma de utilizar los antiparasitarios, a ir a un uso mucho más racional, por lo menos con un diagnóstico previo. Lo que sí tiene importancia es que esta resistencia no es por parte de todos los géneros parasitarios, sino que está ligada a distintos géneros parasitarios. Por ejemplo, en el caso de la ivermectina, vieron que esa resistencia, que a pesar de que era el 94%, no estaba adjudicada a uno de los parásitos que más afecta a nuestra zona templada, que es la Ostertagia. Pero sí, eso se vio para otro tipo de antiparasitarios. Hay un trabajo muy interesante que muestra este resumen, que está dado por la doctora Silvina Fernández de la Facultad de Veterinaria de Tandil, que está disponible también en este vínculo, una charla de 20 minutos muy buena, donde habla justamente de esta problemática. Y para poder hacer esto, lo que se hace es un test de reducción del conteo de huevos. Se toma una muestra al inicio del tratamiento, un grupo de animales va a ser tratado con ivermectina, otro con benzimidazol y otro con levamisol, y después se hace una evaluación 14 días posteriores, y de esa manera uno puede ver la eficacia de los antiparasitarios a raíz del conteo de huevos que hace posterior, ¿no? Al inicio y posterior, y ve qué eficacia han tenido ese grupo antiparasitario. Hay que hacer también, obviamente, un cultivo para poder identificar las larvas y justamente ver cuáles son las larvas o cuáles son los géneros antiparasitarios que se hicieron resistentes en ese campo. Pero este diagnóstico a campo nos puede dar una idea de cuál es la situación de cada uno de los establecimientos. Este es un ejemplo, por ejemplo, que yo tomé de una tesis de producción animal de médico veterinario Ignacio Keller, donde él prueba en 20 animales la ivermectina, el ricobendazol y el levamisol, y acá vemos la cantidad de huevos que había el día 0 y la cantidad de huevos que había el día 14, ¿no? Con diferencias individuales, ya sea para la ivermectina, para el ricobendazol y para el levamisol. Y lo que hace acá al final es tomar un promedio de lo que había al inicio y de lo que había al final. Al inicio se encontró en promedio con 513 huevos por gramo, al final con 72 huevos por gramo, y eso da una eficacia para la ivermectina del 85,9%. Se considera que cuando la eficacia es menor al 90% es que existe cierto grado de resistencia. Pero bueno, entonces, en este caso, él observa que hay resistencia a la ivermectina en este establecimiento. Para el caso del ricobendazol no observó diferencia, y para el caso del levamisol no observó tampoco resistencia, ya vemos que hay 100% de eficacia. Lo interesante es que tras hacer el cultivo, lo que él observó es que las únicas muestras que contenían huevos eran las de los animales que habían sido tratados con ivermectina, pero como resultado del cultivo de esos huevos, las larvas resultaron ser de Coperia, Haemonchus y Ocephagostomum. Por eso digo la importancia, ¿no? Porque dentro de nuestra región, el parásito que más afecta es la Ostertagia, pero sin embargo con estos resultados vemos que empieza a disminuir el amplio espectro que tienen este tipo de antiparasitarios y que no son eficientes ya contra todos los géneros parasitarios que nos encontramos en los rodeos de cría. Por lo tanto, para poder lograr un control de parásitos se tiende a aconsejar hacer un manejo más integrado, más racional en el uso de estos antiparasitarios. Y como un modelo teórico, yo programé este calendario sanitario con estas aplicaciones antiparasitarios, donde yo daría, por ejemplo, como modelo teórico, lo digo, no como para tomar como receta, pero un antiparasitario en el momento del destete, el cual podría ser un levamisol. Hacer un recuento de huevos, por lo menos a los 20, 30 días, para saber cuál es la situación, justificar o no la aplicación de un segundo antiparasitario, y en ese caso tener una ivermectina para los meses de otoño-invierno, y luego volver a hacer un HPG 20 días más tarde para ir haciendo seguimiento justamente de las condiciones de eliminación de huevos por parte de esos terneros. Y de esa manera tener un criterio de diagnóstico para saber si es necesario o no desparasitar. Esto es solamente una herramienta en este modelo de manejo integrado, porque también
hay que tener en cuenta qué tipo de recursos van a ir a comer los animales. No es lo mismo un verdeo que una pastura que estén en un campo natural, porque obviamente el grado de contaminación varía según el tipo de pastoreo y el tipo de recurso pastoril que estén en los animales. Pero bueno, como mínimo, ten en cuenta de que utilizaría estas dos dosis de antiparasitario al momento del destete con un levamisol, una ivermectina, y consideraría quizá aplicar una tercera ivermectina. Y después está el otro uso de la ivermectina, que es al momento de noviembre, para justamente atacar esa larva inhibida, cuando yo le mostraba hoy esta osteotagiasis de tipo 2, que lo que se produce es un resurgimiento, una liberación de osteotagias que quedan inhibidas durante la primavera-verano. Bueno, a través de este antiparasitario, a través de esta aplicación, uno puede justamente evitar esa larva inhibida. Pero bueno, es un tema que hay que tomar con mucho criterio. Ya lo vemos a partir de la resistencia, del avance de la resistencia por parte de los géneros parasitarios a los productos que estamos utilizando. Otro problema, quizás no tan frecuente, después del destete, son los coccidios. Los coccidios también son parásitos, pero tienen un comportamiento más como una bacteria que como un parásito, porque son parásitos que son intracelulares, se meten dentro del intestino y provocan un daño intestinal, sobre todo a nivel del intestino grueso, que lleva a que como signo clínico más importante uno ve materia fecal con hilos de sangre o diarrea con sangre, y los afecta de manera aguda a los animales. Tiene que ver también mucho con la inmunidad, por eso es un problema que se da generalmente a partir del destete. Acá vemos en este gráfico de barras, en donde se puede ver la aparición de la coccidiosis en terneros después del destete, donde el principal momento es los 15 días después del destete, 20 días, 22 días, pero bueno, sobre todo entre los 15 y los 45 días después de haber sido detectados los terneros, aparecen este tipo de diarrea con sangre, que se ve de esta manera, ¿no? O en este caso, materia fecal con sangre y un poco de moco, puede ser una forma de presentación. A veces ni siquiera se ve la sangre y se ven animales con diarrea. En un 20 a 25% de los animales se puede ver también que hay signos nerviosos. Acá lo que se ve, se ve ahí en el forraje que hay algo de bosta con sangre también. Este tipo de cuadro nervioso tiene que ver con incoordinación en la marcha, con falta de estabilidad, caída, postración. Ese es un animal con coccidiosis y se nota ese cuadro nervioso que todavía no se sabe bien por qué, cuál es la causa que lleva a esto, pero que les comento, se ve en un 20-25% de los terneros afectados por coccidio. El tratamiento de estos animales que tienen la signología clínica es a través de un antibiótico, que son las sulfas, también el tetrasuril, un poco más caro. El amprolium también tiene efecto contra los coccidios. En el caso de los animales que estén deshidratados también se justifica la rehidratación y quizá también en la aplicación de algún AINES, de algún antiinflamatorio no esteroide. Y hay también una forma preventiva, es raro de ver esto en campos de cría, ¿no? Que usen de forma preventiva. Acá había uno de los veterinarios en Rauch que lo hizo durante varios años porque tenía muchos problemas de coccidio después del destete, entonces él ya había encontrado la forma de aplicar estos antibióticos preventivos como el amprolium de coquinato, monencina o la salocid, que también son justamente coccidiostáticos, coccidiocidas, y evitan justamente la aparición de la coccidiosis. Y ahora sí, nos vamos de la recría y pasamos a lo que son las causas de mortalidad y morbilidad en vacas. Y para eso también tomé el trabajo hecho por la Cuenca del Salado, por INTA Cuenca del Salado, en estos 83 campos, donde encontramos también que como causas de morbilidad y mortalidad en vaca multípara y primípara nos encontramos, bueno, aparece otra vez la distosia, o sea que vacas sufrieron distosia, así como también vaquillona, así como lo vimos en los terneros, ahora lo estamos viendo en la vaca y la vaquillona. Diarrea crónica aparece como una causa de morbilidad. Esto, acuérdense, ¿no? Son los diagnósticos que el productor nos decía, o sea, que el productor recordaba, entonces nos habla de diarrea crónica. Yo traduzco la diarrea crónica como la paratuberculosis. Es un animal que tiene crónicamente diarrea que no revierte con los tratamientos y que si uno no se lo saca del campo terminan muriéndose. La muerte súbita
aparece como causa también de pérdida de vacas, y la muerte súbita probablemente, como dice acá, son vacas en buen estado con un presuntivo de hipomagnesemia. Una de las cosas que tiene la hipomagnesemia es que justamente provoca la muerte súbitamente del animal sin ver signología previa, salvo en algunos casos particulares donde uno llega a ver algo. Aparece la subnutrición, pero bueno, probablemente ligado también a años de seca, ¿no? Caída de estado corporal, por ahí, estos fueron durante 4 o 5 años este monitoreo. El enteque aparece también como una causa de morbilidad y mortalidad, mejor dicho, como morbilidad en vacas y vaquillonas. La festucosis, sobre todo en nuestra zona de la cuenca, donde tenemos mucho problema, y aparece nuevamente diagnósticos indeterminados en una alta proporción, un 0,6% de vacas se murieron sin tener ningún tipo de diagnóstico, y este porcentaje también es importante, casi de la mitad de las muertes en las vaquillonas con diagnósticos indeterminados. Entonces, lo que me parecía importante describir estas principales causas que se veían como causa de morbilidad y mortalidad en vacas y vaquillones. Y para eso, primero quería comentarles algo sobre la paratuberculosis, esa enfermedad que los productores veían como una diarrea crónica, que no curaba a partir del tratamiento. La paratuberculosis es una enfermedad infecciosa, bacteriana, contagiosa, que afecta al intestino de los animales. Esto es un intestino, acá se ve una vaca que padece de paratuberculosis con caída del estado corporal abrupta, que probablemente tenga diarrea, una diarrea a chorro, bien acuosa, que mancha los cuartos, que incluso se ve hasta la cadera con diarrea, y que esto es producto de esto, ¿no? De una inflamación a nivel del intestino delgado que no puede absorber ni el agua ni los nutrientes y lleva a que rápidamente el estado del animal se venga a pique y que incluso también se vea con papada, con edema intermandibular a raíz de la falta de proteína, de la absorción de proteína. A pesar de que es una enfermedad que se adquiere cuando los terneros son lactantes, porque es una enfermedad que le transmite la vaca, a través de esa diarrea se mancha la ubre, se contamina la ubre, y el ternerito lactante, la ternera lactante, cuando va a tomar la leche, adquiere esa enfermedad. Por eso se habla de una ingestión fecal oral. Esa ternera se va a mantener infectada crónicamente, pero recién a partir del parto va a empezar a manifestar algún tipo de signo. Es una enfermedad bastante engañosa entonces, porque a pesar de que la enfermedad la adquieren dentro de los 2 meses de edad, recién cuando son adultos van a mostrar los signos clínicos. Esos signos clínicos que les comenté recién, que tienen que ver con esa diarrea que aparece de un día para el otro, y a partir de esa diarrea empieza la pérdida de peso, la papada, y ese comienzo, como decía recién, es abrupto, y que puede quizá resolver durante unos días cuando uno le da un antibiótico o una dosis de algún mineral, pero rápidamente otra vez vuelve a aparecer, y si, como decía hoy, si uno no carga a esos animales, si uno los saca del campo, se termina muriendo en el campo. Es bastante engañosa esta enfermedad, no solamente por su forma de transmisión y su presentación, sino que se habla también del efecto iceberg de la paratuberculosis, porque uno ve un animal con diarrea, esa es la percepción clínica que uno tiene de la enfermedad, y en realidad, detrás de ese animal que tiene diarrea, hay una situación problemática, que tenemos muchos animales que están infectados, pero que todavía no empezaron a manifestar la enfermedad. Los americanos lo definen en distintas fases, ¿no? Hablan de una fase 4, una fase final, que es ese animal que ya está en último estado, donde tiene una diarrea continua, la pérdida de estado, donde la enfermedad ya avanzó clínicamente, donde, por ejemplo, acá lo representan con un animal. Esa forma clínica está en un solo animal, de modo hipotético, ¿no? Pero como para tener en cuenta qué cantidad de animales se afectan por la paratuberculosis. En el estado 2 son animales que comenzaron con la diarrea. Todavía no está tan avanzada la enfermedad, pero por cada animal que tenemos con la enfermedad avanzada, tenemos 1 o 2 animales que empiezan a padecer diarrea. En el estado 3 tenemos los animales que son portadores, pero silentes, o sea, de manera silenciosa. Y por cada animal, entonces, que tenemos con la enfermedad avanzada, tenemos entre 6 y 8 animales que son portadores de la enfermedad, pero que todavía no arrancaron con los signos. Y por debajo de eso, en el estadio inicial, en la parte basal de la pirámide,
nos encontramos con 15 a 25 terneros que ya están incubando esta infección por cada animal que la manifestó. O sea que de ahí viene el efecto iceberg, ¿no? Este animal que nos está mostrando el problema, en realidad está ocultando hasta 25 terneros que están siendo portadores de esta infección. Por lo tanto, para el control de esta enfermedad, que no es nada fácil, es un problema de los rodeos de cría, por momentos se pone abajo de la alfombra realmente, y uno trata de tapar el problema, porque tampoco es fácil establecer un mecanismo de control. Esta enfermedad tiene diferentes formas de presentación a nivel lo que es de la inmunidad, con una inmunidad que al principio es de tipo celular, bueno, después cambia a una inmunidad de tipo humoral. Es difícil establecer herramientas de control, pero yo creo que si uno arranca primero por el diagnóstico y la confirmación de que tiene paratuberculosis o que tiene una vaca con paratuberculosis, y puede lograr la eliminación a tiempo de esa vaquillona o vaca que arranca con los signos clínicos, poder identificar cuál es la hija de esa vaca o vaquillona para no utilizarla como reposición y descartarla, porque ya sabemos que probablemente ya está infectada y va a ser un problema a largo plazo. Y después, ya teniendo en cuenta estos 3 puntos, tratar de establecer alguna herramienta de detección y eliminación de animales portadores. Hay herramientas serológicas y hay herramientas también inmunitarias que nos permiten, combinadas, ir descartando estos animales que no manifiestan la enfermedad. Pero bueno, es un programa de control que hay que establecer con el veterinario y con el laboratorio para ver de qué manera podemos hacer hincapié a poder controlar esta enfermedad. Pero estos 3 primeros deberían ser fundamentales y este cuarto debería ser considerado a partir de la problemática y el diagnóstico. Bueno, como veníamos hablando sobre las causas de mortalidad en bovinos, otra de las causas de muerte súbita, y decíamos que muerte súbita se refiere justamente a cuando uno encuentra a los animales muertos sin llegar a ver signos previos, otra de esas causas es la hemoglobinuria, que nos da ese tipo de cuadro, ¿no? Muy parecido a como recién veíamos para la hipomagnesemia. Cuando uno no llega a ver signos previos, lo más común es que se encuentre con esto, que llega al campo y hay animales muertos. La hemoglobinuria es una enfermedad provocada por una bacteria, una enfermedad infecciosa, cocinada por una bacteria que está presente durante todo el año, a diferencia de la hipomagnesemia que recién la podíamos ver más restringida a cierta época del año, como es la finalización de la aparición y el inicio del servicio. Para el caso de la hemoglobinuria, como vemos en este gráfico de barras, donde muestra los casos de hemoglobinuria registrados por la plataforma de integración profesional y el servicio de diagnóstico de INTA Balcarce, vemos que está durante todo el año. Y se cree que esta enfermedad está asociada a la gestación avanzada o a la migración de la fasciola a través del hígado. Esta bacteria se acantona en el hígado y lo que está esperando es un momento también de anaerobiosis para poder multiplicarse y generar las toxinas que salen rápidamente a la sangre y generan lesiones que a la necropsia son bien características. Una de esas lesiones que provocan es que se ve hemoglobinuria, o sea que la orina está embebida en hemoglobina, y por eso es que la orina adquiere esa coloración rojiza, que es bastante característica de esta enfermedad. No es patognomónico, no es único, o sea, hay otras enfermedades que pueden darnos un signo parecido, como es la leptospira, por ejemplo, pero esto es característico también entonces en la hemoglobinuria, que muchas veces está acompañado también con la coloración rojo-vinosa de los riñones, y esta lesión característica en el hígado que nos muestra el foco de necrosis donde la bacteria está multiplicándose y generando las toxinas. Entonces, una de las formas que tiene sencillo el diagnóstico de la hemoglobinuria, o por lo menos nos permite arribar al diagnóstico, es a través de la necropsia, por eso es importante en todo caso la necropsia para este tipo de enfermedades. Y para poder prevenir la hemoglobinuria podemos hacer un plan de prevención con vacunación que debe comenzar antes de los 6 meses de edad del ternero, dar doble dosis con ese intervalo de 20-30 días, y lo que se puede hacer es una revacunación anual o cada 6 meses en campos que tengan mucho problema, como para ir bajando la carga de infección. Y saliendo un poco de las causas de morbilidad y de mortalidad en vacas, quería también mencionar el tema de abortos, ¿no? Las pérdidas que se provocan desde el tacto hasta el parto. Y en base también al estudio que hicimos en los rodeos de cría de la cuenca del Salado, tomamos que un valor promedio de esa pérdida, de la pérdida entonces que va del tacto al parto, es aproximadamente de un 4,5%. O sea, esta cifra está tomada de esos campos donde nosotros hacíamos el monitoreo.
Y como causa de esa pérdida, nos encontramos que eran vacas, vaquillonas que no estaban paridas, o sea, no había un diagnóstico, lo único que se veía es que vacas que estaban preñadas al tacto no se presentaban paridas al finalizar la parición. En otro caso sí, había abortos, pero que nunca llegaron a diagnóstico, o sea, se constató la presencia de vacas sucias, de vacas abortadas, pero sin embargo no se pudo arribar nunca al diagnóstico, y para el tercer caso, en realidad ya eran abortos con un diagnóstico confirmado, y dentro de los diagnósticos podemos mencionar agentes bacterianos, agentes virales, que vamos a ver ahora a continuación. Pero es importante saber cómo uno puede arribar al diagnóstico del aborto, ¿no? Y se basa en eso los antecedentes de cada campo, un plan de vacunación, la presencia de enfermedades venéreas, el movimiento de animales, el hacinamiento. Es importante siempre mandar a analizar el feto abortado, con o sin placenta. El análisis del feto abortado nos puede llegar a dar muchísima información, aunque muchas veces parezca frustrante porque no siempre se encuentra la causa, pero eso no solamente sucede acá en Argentina, sino en el mundo. A veces cuesta arribar a la causa, pero hay mucha información que nos puede estar dando la histología o los estudios complementarios que se hacen sobre ese feto de quién pudo haber sido la causa de ese aborto. También sirve para el diagnóstico de aborto el suero de vacas que no hayan paridos o vacas que estén abortadas, versus vacas que hayan parido o que aún estén gestantes. O sea, sirve cotejar el lote problema con un lote que no haya tenido problemas. Al cotejar la serología, uno puede arribar a un diagnóstico presuntivo cuando compara la presencia de anticuerpos en ambos grupos de animales. Y también sirve para el diagnóstico de aborto el análisis mucocérvico-vaginal, siempre y cuando no haya pasado demasiado tiempo entre que ese animal abortó y tomamos la muestra. Y como les decía, esas causas de aborto, según el diagnóstico del INTA Balcarce, en rodeos de carne vemos que la mayor cantidad de abortos se atribuyen a Campylobacter, en segundo lugar vemos a Neospora caninum, Brucella, Leptospira, diarrea viral bovina, Escherichia coli, trichomoniasis, herpes virus y bacterias como Histophilus y Listeria. Este es el ranking de la mayor casuística de abortos por parte de INTA Balcarce, en donde una de esas causas también puede ser prevenida o puede ser controlada a través justamente del raspaje de los toros, ese raspaje que debemos hacerlo doble, ¿no? Con 10 días o 12 días de intervalo entre el primero y el segundo, ideal serían 3, pero como mínimo se recomiendan 2 raspajes. ¿Por qué 2 raspajes? Para poder llegar a una sensibilidad y especificidad de la prueba que permita justamente certificar que ese animal es verdaderamente negativo o verdaderamente positivo. Y se espera siempre, antes de hacer el raspaje, que ese toro por lo menos haya estado en reposo sexual durante un mes. Y otra herramienta que tenemos también para disminuir esa merma desde el tacto parto es la vacunación, en donde tendríamos que hacer 2 vacunaciones previas antes del servicio, en el caso de las vaquillonas. Para el caso de la vaca solamente haríamos un refuerzo antes del servicio, y se puede también hacer un refuerzo al momento del tacto. De esta forma, con estas vacunas antes del servicio, lo que estamos protegiendo es de la muerte embrionaria que ocurre en los primeros 2 meses de gestación, y con el refuerzo al momento del tacto estaríamos protegiendo en las pérdidas que pueden llegar a haber a partir del tacto hacia adelante. Las vacunas hoy contemplan agentes como IBR, DBV, Leptospira, Campylobacter, Histophilus, incluso algunas vienen combinadas, otras vienen por separado, pero abarcan la gran mayoría de los agentes que recién veíamos en el ranking de casuística. Y ahora sí, pasamos de la cría al engorde a corral y vamos a ver entonces las causas de morbilidad y mortalidad en este tipo de sistema. Y para eso también me basé en otro documento realizado por el INTA, que es Sanidad en Feedlot, donde menciona las principales enfermedades que afectan al feedlot, un trabajo realizado por Ariel Miranda, Gustavo Zielinski y Carlos Rosanigo, y ellos mencionan que aparece como principal los problemas de neumonía, y también encontramos mismas causas que veíamos antes en cría, por eso no vamos a entrar en detalle, como es mancha, queratoconjuntivitis, un problema nutricional asociado justamente a la ingesta de granos, que es la acidosis, y polioencefalomalacia. Y para hacer un apartado, ¿no?, de lo que es la neumonía en feedlot, tomo algunas consideraciones realizadas también por Carlos Margineda, el doctor Carlos Margineda, que está en Marco Juárez y es especialista en el tema de neumonías en feedlot,
y se categoriza como la principal causa, ¿no?, de muerte en Argentina, en feedlot también en el mundo. Se trata también, o se habla de un complejo que es multicausal, como lo vimos en la cría, ¿no?, donde está asociado a agentes bacterianos, agentes virales, situaciones estresantes. Y en este caso, más que en la cría, es importantísimo en el feedlot reconocer justamente esos signos que antes mencionábamos a tiempo, porque el éxito o el fracaso del tratamiento con antibióticos va a tener que ver con el avance de la enfermedad. Los brotes suelen ocurrir a los 28 o 25 días de haber ingresado los animales, y el uso masivo al ingreso, que en muchos feedlot utilizan, no debe ser una práctica corriente, debe ser algo evaluado por el veterinario, porque esto también va a condicionar el éxito o fracaso de los tratamientos que hagamos cuando se presente la enfermedad. En esa práctica de la metafilaxia, que es justamente el uso masivo de antibióticos al ingreso, puede ayudar a bajar por ahí la carga bacteriana y bajar los niveles de neumonía, pero muchas veces también es un problema en lo que es la resistencia por parte de los antibióticos al estar expuesto a esas dosis. Incluso también la falta de rotación de antibióticos puede llevar a ese fracaso debido justamente a estar utilizando siempre el mismo antibiótico. Muy parecido a lo que hablábamos hoy también sobre el tema de los antiparasitarios, la importancia de la rotación. Entonces, cuando uno ve en qué falla el tratamiento contra el complejo respiratorio en el feedlot, una de las consecuencias de eso es que la enfermedad ya está muy avanzada por no haber visto los signos rápidamente. A veces también complicaciones que tienen que ver con inflamaciones de la pleura, la presencia ya de abscesos pulmonares, no permiten una buena llegada del antibiótico para que tenga efecto sobre el agente. Otras lesiones u otros agentes combinados a veces también complican el tratamiento con antibiótico, errores en la dosificación y, como les comentaba hoy, la presencia de bacterias resistentes a los antibióticos. Y en este último punto les muestro este gráfico que muestra los cultivos bacterianos con su antibiograma y qué resistencias se presentan en cada uno de esos antibiogramas en un trabajo realizado por la gente que trabaja en neumonías en el INTA, y donde se vio que hay resistencia contra la eritromicina, cierta resistencia también contra la gentamicina, resistencia contra la metilmicosina, y esos trabajos también son cotejados con otros autores, como por ejemplo, donde se ve que acá en Argentina hay un 33% de resistencia a la tilmicosina, mientras que se observó un 40 o 50% en otros países. La oxitetraciclina no mostró demasiado porcentaje de resistencia, pero sí Carlos Margineda, en una publicación hecha en el 2014, acá en Argentina, encuentra una mayor tasa de resistencia, y así lo vemos con cada uno de los antibióticos. Creo que por ahí lo rescatable de este punto es considerar entonces que puede existir resistencia por parte de las bacterias al uso de los antibióticos, y que esa resistencia muchas veces está asociada al uso frecuente de los mismos antibióticos, incluso también a utilizar el mismo antibiótico que se utilizó para la metafilaxis como el tratamiento que fue para los animales enfermos. Pasamos a otro problema del feedlot, que es la acidosis, como habíamos mencionado antes, que es básicamente un problema de origen nutricional. Es una falla de la adaptación a una dieta que es altamente energética por una falta justamente de transición, donde los signos que observamos tienen que ver con que el animal disminuye el consumo, lo ve alejado uno del comedero, empieza esa diarrea aguachenta con burbujas, a veces de color grisácea, característica de la acidosis. Pueden aparecer problemas de patas, incluso se ven animales caídos, hinchados. Es una patología muy frecuente de ver en los feedlots, que la mayoría de quien trabaja ahí ya lo reconoce rápidamente, pero bueno, hay que estar atento justamente para poder revertirla. Y si uno hace una necropsia de esos animales que sufren de acidosis, lo que se encuentra es con una lesión característica a nivel ruminal, una lesión cáustica, ¿no? Por la presencia de altas concentraciones de ácidos grasos volátiles, se genera una lesión a nivel de la mucosa ruminal, donde la mucosa se desprende fácilmente y uno ve bien enrojecido la pared del rumen, incluso con los pilares ruminales llenos de edema. Y también esas lesiones se presentan a nivel del cuajo, donde se ve una coloración rojiza, ¿no?, de la pared y de la mucosa abomasal. Que si uno le pone un pHímetro al líquido ruminal, por ejemplo en este caso un diagnóstico realizado acá en Rauch, vemos que el pH está muy por debajo de los valores normales en ese animal. Pero bueno, este ya sería un diagnóstico de una acidosis aguda que provoca la muerte de los animales. Lo ideal sería hacer un monitoreo de las materias fecales como para ir viendo que no haya este problema de diarreas que nos está
delatando justamente un cuadro de acidosis en los animales. Tomando el manejo sanitario, entonces, para este tipo de sistema, podemos decir que al ingreso, los animales deberían recibir una vacuna contra el complejo respiratorio bovino, o sea, vacuna contra neumonía, sumado a las vacunas clostridiales, en el mismo esquema que lo presentamos en la cría, ¿no? 2 dosis con un intervalo que estén entre los 15, 20 o 30 días. Y también se recomienda el uso de un antiparasitario endectocida. A pesar de que no van a ser animales que van a estar en pastoreo, pueden estar con altas cargas que vienen, o que traen, mejor dicho, de su recría. Y a su vez uno de los problemas que uno puede encontrar en el feedlot es el tema de la sarna. Y bueno, el uso de un antiparasitario endectocida podría reducir justamente el problema de la sarna y bajar la carga parasitaria. Sería ideal evaluar la eficacia, ¿no?, de este tratamiento, tanto para los parásitos gastrointestinales como para la sarna, por lo menos a los 12-14 días posterior de la aplicación, para ver si no es necesario volver a dar una segunda aplicación de endectocida. Y como dice acá, en los primeros meses de acostumbramiento, el hecho de utilizar monensina dentro de la dieta como parte del núcleo, una de las cosas que nos está protegiendo también es el tema de la coccidiosis, como habíamos visto antes. Y bueno, y siempre, a medida que va avanzando el tiempo en el feedlot, siempre hacer una lectura permanente justamente de la materia fecal para el diagnóstico de la acidosis. Como conclusión, a raíz de todo lo que estuvimos conversando, ¿no?, de estos problemas sanitarios que afectan a la cría y al engorde de corral, creo que todos coinciden en el tema de reconocer los problemas a tiempo y tener una comunicación constante con el médico veterinario para poder diagnosticar el problema, ¿no? Para poder diagnosticar, para llegar a un diagnóstico definitivo, un diagnóstico preciso. Como veíamos al principio, hay muchas enfermedades que quedan sin diagnóstico y al no tener diagnóstico es muy difícil actuar en base al diagnóstico, ¿no? Entonces, el diagnóstico es la fuente o es la base para poder establecer después los mecanismos de profilaxis y el tratamiento. Y creo que también tenemos que rescatar de la charla de hoy el uso racional de los productos farmacológicos a raíz de los problemas que vemos, de la resistencia para los antimicrobianos y de la resistencia para los antihelmínticos. Y con esto quería finalizar y muchísimas gracias por estar ahí y por escuchar la charla. Bueno, muy bien, muy claro, Alejandro. Bueno, pasamos a las preguntas que nos hicieron. Por ejemplo, una de las preguntas es, en caso de hacer destete precoz, ¿cuándo recomendamos, luego del destete, hacer la primera dosis de clostridial y complejo respiratorio? En caso de hacer destete precoz, yo diría que al poquito tiempo de haber hecho el destete ya podríamos iniciar el plan de vacunación y si considerar la edad del animal, en todo caso hacerlo previamente, pero lo consultaría con el veterinario para saber bien en qué edad exacta se está haciendo el destete. Yo considero que un animal ya después de los 60 días ya tiene un sistema inmunitario preparado justamente para poder recibir su primera vacuna. Y tenemos que respetar este calendario de que después de la primera dosis, 21 o 30 días estamos dando la segunda dosis. Muy bien. Otra dice, ¿qué opinión tiene o si conoce de alguna política pública que apunte a mejorar los índices reproductivos? Con respecto a mejorar los índices reproductivos, lo que uno ve por experiencia en la provincia de Buenos Aires es que en distintos partidos de la provincia se estaban gestando planes de control de toros, justamente para evitar la transmisión de enfermedades venéreas, planes que lo que buscan es incentivar que los productores realicen el control de toros, y esto también es adoptado por la provincia de Buenos Aires, quienes en los últimos años iniciaron planes justamente para incentivar y favorecer el control de toros, que es uno de los principales problemas, las enfermedades venéreas en las mermas reproductivas que vemos ahí, que justamente atentan con la producción de terneros. Muy bien. Otra dice, ¿en qué momento habría que aplicar el Ivomec para evitar la muerte del escarabajo estiércolero, teniendo en cuenta la importancia que tiene la bosta en los residuos de nutrientes, en el reciclado de nutrientes, perdón? Bien, bueno, esa pregunta la verdad que me supera, no podría responderla, tiene que ver justamente con
con el uso racional y con el manejo consciente, ¿no?, de estos antiparasitarios, pero la verdad que no estoy en conocimiento como para poder responder esa pregunta. Tendría que averiguarlo. Bueno, por mi parte no hay más preguntas. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por formar parte de la primera jornada que realizamos en este ciclo de charlas. Un tema más que interesante. Consideramos que, bueno, la salud animal es el pilar fundamental para tener una ganadería altamente productiva. Y bueno, muy, muy clara tu disertación, así que bueno, agradecerte en nombre de las instituciones que organizan este evento y bueno, seguiremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Lisandro, y a todo el grupo de personas que está detrás de la organización, así como las instituciones, y queda a disposición. Cualquier cosa, mi mail es rodriguez.alejandro@inta.gov.ar, y estoy para cualquier tipo de consultas que tengan que ver con lo sanitario, pero también ponemos al INTA a disposición de cualquier otro tipo de consulta que tengan los productores y los profesionales. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo.